Era domingo, y la lluvia golpeaba los ventanales de la iglesia cuando David levantó la vista desde el altar y lo vio entrar. El chico llevaba una carpeta bajo el brazo y una sonrisa nerviosa que contrastaba con el silencio del templo. Padre Manuel lo presentó sin ceremonias. Luis, 20 años, estudiante, había pedido colaborar en la parroquia. David asintió con un gesto profesional, pero en ese instante sintió algo que no supo nombrar, un movimiento en el pecho, como si la calma de su rutina se quebrara. No fue deseo, no al principio, fue reconocimiento. Algo en la mirada del muchacho le recordó al joven que él mismo había sido antes de vestir la sotana, aquel que todavía soñaba sin miedo. Los días siguientes, Luis empezó a ayudar con todo. Colocaba las flores, ordenaba los cálices, preparaba el altar. No necesitaba que se le explicara nada dos veces. Tenía esa energía limpia de quien aún cree en lo que hace. Y David, que había aprendido a vivir midiendo cada palabra, se descubría buscándolo con la mirada más de lo necesario. Se decía que era simple admiración, una forma de cariño pastoral. Pero en el fondo sabía que no era tan inocente. Cuando Luis reía, el sonido llenaba el espacio de un modo que lo desarmaba. En sus manos jóvenes, los objetos sagrados parecían menos rígidos, como si la iglesia respirara diferente. Una tarde, mientras colocaban cirios para la misa de Pascua, el chico se cortó el dedo con una lámina de metal. David lo tomó instintivamente de la mano y vio una gota de sangre en la yema. Fue un segundo, pero el contacto lo dejó helado. Luis retiró la mano con una sonrisa tímida, diciendo que no era nada. David le ofreció un pañuelo y se obligó a mirar hacia otro lado, pero la imagen se le quedó grabada. Esa misma noche no pudo dormir. Recordó el calor de esa piel y el temblor leve que sintió, como si algo prohibido se hubiera encendido en el interior del templo. Los rumores empezaron pronto. En los pueblos pequeños, nada pasa desapercibido. Doña Carmen, la feligresa más antigua, comentó que el nuevo ayudante parecía demasiado unido al padre. David fingió no escuchar, pero las palabras flotaron en el aire. Padre Manuel lo advirtió con tono prudente. «Cuida las apariencias, hijo. La gente habla por costumbre». David asintió, sabiendo que tenía razón. Aún así, cada vez que Luis aparecía en la puerta de la sacristía, todo el cansancio de los años desaparecía. Era como si alguien encendiera la luz en una habitación que llevaba tiempo cerrada. Un sábado, después de limpiar el coro, se quedaron solos. Luis, con la voz baja, le contó que había vuelto al pueblo porque su madre estaba enferma. Dijo que la iglesia era el único sitio donde podía sentirse en paz. David lo escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando el chico terminó, el cura le tocó el hombro. Fue un gesto breve, apenas un roce, pero Luis cerró los ojos un instante, como si necesitara ese contacto. A David se le encogió el corazón. Había consolado a muchas personas antes, pero nunca así. Esa mezcla de ternura y vértigo lo confundía. Pensó en retirarse la mano, pero no lo hizo. Solo cuando el chico abrió los ojos, la apartó lentamente. Durante las misas, David intentaba mantener la distancia. Hablaba con serenidad, cuidando cada gesto. Sin embargo, era imposible no sentir la presencia de Luis moviéndose entre los bancos, recogiendo ofrendas o sosteniendo el incensario. Había en él una calma que desarmaba. En un sermón sobre el amor, David se descubrió hablando con más emoción de la habitual, como si las palabras fueran para una sola persona. Cuando terminó, lo vio en la primera fila, mirándolo con atención. Esa mirada le hizo olvidar el texto preparado. Por un momento, sintió que predicaba sobre sí mismo. La tensión creció sin que nadie la nombrara. David se notaba más impaciente, más distraído. Empezó a salir a caminar por las tardes para despejarse, pero el pensamiento de Luis lo seguía como un eco. Una noche, el chico apareció fuera del despacho para devolver unas llaves. Llovía, y su ropa estaba empapada. David lo invitó a entrar. Preparó café para los dos, en silencio. Luis agradeció, tiritando. Cuando sus ojos se cruzaron, algo se rompió. Ninguno habló. El silencio fue tan denso
que parecía un juramento. David sintió que debía decir algo, cualquier cosa, pero solo pudo susurrar: «Descansa un poco, estás calado». Luis sonrió y asintió, y en esa sonrisa había algo de complicidad, de peligro, de vida. Al día siguiente, David buscó excusas para no verlo. Dijo al padre Manuel que tenía que visitar a unos enfermos. Pero cuando volvió, Luis estaba en la sacristía, colocando flores. El muchacho levantó la cabeza y le dijo: «No quería irme sin agradecerte lo de ayer». David se limitó a asentir, pero su voz lo traicionó cuando contestó: «No tienes que agradecer nada». En ese instante, comprendió que el problema ya no era lo que los demás pudieran pensar, sino lo que él mismo empezaba a sentir. Esa tarde, durante el ensayo del coro, el muchacho se acercó con una partitura rota. David la tomó para ayudarlo a repararla, y sus dedos se rozaron otra vez. Luis no apartó la mano. Lo miró, y en sus ojos había una mezcla de confianza y pregunta. David se alejó con un paso seco, intentando recuperar el control. Pero al volver a su habitación, el reflejo del espejo le devolvió una imagen cansada, la de un hombre que llevaba demasiado tiempo fingiendo que no le pasaba nada. El conflicto interior lo persiguió durante días. Rezaba más que nunca, pidiendo claridad, pero las oraciones sonaban vacías. La fe no bastaba para apagar el fuego que lo consumía. Cada gesto de Luis, cada palabra amable, se le clavaba como una herida dulce. En un momento de lucidez, pensó en pedirle al chico que dejara de ayudar en la iglesia, pero no tuvo valor. No quería perderlo, aunque supiera que el precio sería alto. El primer domingo de mayo, mientras preparaban el altar, Luis se detuvo a su lado y le preguntó si alguna vez había dudado de su vocación. David lo miró fijamente, sorprendido. No supo qué responder. Ese silencio fue suficiente para que el muchacho entendiera. No hizo falta decir más. Ambos siguieron trabajando, fingiendo normalidad, pero sabían que algo había cambiado. Por primera vez, el muro entre ellos empezaba a resquebrajarse, y detrás de ese muro, algo vivo esperaba su momento para salir a la luz. El rumor se hizo costumbre. Nadie decía nada directamente, pero David notaba las miradas, las pausas en las conversaciones cuando entraba al café del pueblo, el silencio incómodo después de sus sermones. Padre Manuel intentaba protegerlo, pero incluso él había empezado a observarlo con una cautela nueva. «A veces el cariño se malinterpreta, hijo», le dijo una tarde, mientras revisaban los registros de bautizos. David respondió con calma, aunque por dentro temblaba. Sabía que no mentía, pero tampoco podía negar lo que sentía. Desde que Luis había llegado, la rutina dejó de ser rutina. Y ahora, cada día que pasaba, era más difícil fingir que nada ocurría. Luis, en cambio, parecía ajeno a los comentarios. Seguía llegando temprano, siempre con esa sonrisa amable. Pero había algo diferente en su forma de mirarlo, más directa, menos temerosa. Una noche de viernes, después de la misa, se ofreció a acompañar a David al archivo parroquial. El lugar era oscuro, lleno de papeles viejos y olor a humedad. Cuando una ráfaga de viento apagó la lámpara, los dos quedaron a oscuras. David buscó el interruptor, pero sintió la mano de Luis rozarle el brazo. Fue un segundo, apenas un toque, pero suficiente para que el tiempo se detuviera. Cuando la luz volvió, los dos sonreían nerviosos, sabiendo que aquel silencio había dicho más que cualquier palabra. A partir de ese día, algo invisible empezó a crecer entre ellos. No eran gestos grandes, sino detalles. Luis le dejaba café en la mesa del despacho antes de las reuniones. David encontraba las flores del altar siempre frescas, aunque nadie lo había pedido. En los ensayos del coro, sus miradas se cruzaban más de lo debido. No era un juego, era un lenguaje que solo ellos entendían. Y, aunque nadie lo decía, ambos sabían que estaban caminando sobre hielo fino. Una tarde, después de una visita al hospital, David volvió agotado. Luis estaba en la sacristía, acomodando las velas. Lo saludó con una sonrisa tranquila. David le dijo que necesitaba aire, y él, sin pensarlo, lo acompañó. Caminaron hasta el campo detrás del cementerio, donde el aire olía a hierba húmeda.
No hablaron mucho, pero el silencio fue cómodo, casi íntimo. Luis le contó que había decidido quedarse más tiempo en el pueblo, que le gustaba trabajar allí. David lo escuchó sin interrumpir, aunque en su mente solo resonaba la idea de tenerlo cerca. Cuando el chico tropezó con una piedra, él lo sujetó por instinto. Fue un reflejo, pero ninguno apartó la mano. Ese gesto simple, casi insignificante, los dejó quietos unos segundos, con el corazón acelerado. Luego siguieron caminando sin decir palabra. Esa noche, David no durmió. Se sentó frente al crucifijo de su habitación y se preguntó si amar a alguien podía ser pecado cuando ese amor lo hacía sentirse vivo. Recordó las palabras que repetía en cada sermón sobre la compasión, la aceptación y la verdad. ¿Dónde quedaba su verdad entonces? ¿Era fe o miedo lo que lo mantenía en silencio? Pensó en hablar con Padre Manuel, pero la idea lo aterraba. Nadie lo entendería, nadie debía saberlo. Los días pasaron y la tensión creció. En el pueblo se comentaba que el padre parecía distinto, más distraído, menos severo. Un grupo de feligresas empezó a decir que Luis le quitaba tiempo a la comunidad. Doña Carmen lo insinuó frente a varios vecinos. David fingió no escuchar, pero aquella frase lo persiguió toda la tarde. Por primera vez, sintió rabia. No por lo que decían de él, sino por lo que podían hacerle a Luis. Esa misma noche lo llamó al despacho y le pidió que tuviera cuidado, que no diera motivos a la gente. Luis lo miró confundido. ¿Motivos para qué?, preguntó. David evitó responder. Solo sé prudente, dijo, pero su voz tembló. Luis se levantó despacio, ofendido. Yo no he hecho nada malo, murmuró. David quiso disculparse, pero el chico ya estaba en la puerta. Si la gente habla, que hable, añadió antes de irse. Aquella frase se le clavó como una espina. Durante días no lo vio. Luis dejó de venir a la parroquia. Padre Manuel le preguntó si sabía algo, pero David negó con la cabeza. En el pueblo, el silencio se interpretó como confirmación. Nadie lo decía en voz alta, pero todos pensaban lo mismo. Una semana después, David lo encontró en el mercado. Luis estaba con su madre, que apenas lo saludó. El chico lo miró con frialdad y siguió caminando. Esa noche, David comprendió que lo había perdido. Se sentó frente al altar vacío, mirando las velas apagadas, y sintió un vacío que no recordaba haber sentido nunca. Por primera vez en muchos años, lloró. No de culpa, sino de impotencia. No entendía por qué algo tan puro debía esconderse como un crimen. Días más tarde, mientras barría el atrio, escuchó pasos. Luis estaba allí, con la misma mochila de siempre. «He venido a despedirme», dijo. Había conseguido una beca en Oviedo. David asintió, intentando sonreír. «Me alegra», murmuró. Luis lo miró con calma, sin rencor. «No te enfades conmigo. Solo necesitaba alejarme antes de hacerte daño». David quiso responder, pero no encontró las palabras. En cambio, dio un paso adelante y le tocó la mejilla, apenas un instante. Luis cerró los ojos, respiró hondo y se fue. Esa tarde, David celebró la misa con voz temblorosa. Habló sobre el perdón, sobre cómo a veces se pierde algo que no se puede nombrar. Nadie notó nada, pero el mensaje no era para los fieles, era para él. Sin embargo, cuando salió al atrio después de la misa, encontró un sobre en el banco donde solía sentarse Luis. Dentro, una nota breve. «No quiero huir de lo que soy, pero tampoco quiero que tú sigas escondiéndote». David leyó las palabras una y otra vez, hasta que las letras se emborronaron. En ese momento comprendió que aquella historia no había terminado. Solo estaba esperando el coraje para continuar. El verano llegó con un calor inusual en Santillana del Monte. La iglesia, que siempre había sido refugio del frío y del silencio, se volvió sofocante. David seguía con sus sermones, intentando mantener la calma que todos esperaban de él, pero por dentro se desmoronaba. Desde la partida de Luis, cada rincón del templo le recordaba algo. Una risa, una mirada, un roce. Había intentado olvidarlo,
pero cuanto más rezaba, más presente estaba. Una tarde, al revisar el correo parroquial, encontró una carta con el sello de Oviedo. La abrió sin pensarlo. Era de Luis. Le contaba que estaba bien, que trabajaba en una fundación y que pensaba en volver al pueblo por unos días. Al final, una frase que lo dejó sin aire. A veces pienso en lo que dejamos a medias. David leyó esas palabras una y otra vez. No sabía si alegrarse o temer. Pasó días enteros imaginando cómo sería verlo de nuevo. ¿Qué diría? ¿Cómo escondería lo que todavía sentía? Padre Manuel notó su inquietud y le preguntó si estaba enfermo. «Solo cansado», respondió él, pero dentro de sí algo se agitaba, una mezcla de miedo y deseo, una promesa que no había cumplido. Luis volvió un viernes, sin avisar. David estaba en el huerto detrás de la iglesia cuando escuchó su voz. Al girarse, lo vio tal como lo recordaba, pero más sereno, más adulto. El reencuentro fue torpe. Hablaron de cosas simples, de la ciudad, del trabajo, del tiempo. Pero en el aire había una tensión que ninguno se atrevía a romper. Cuando Luis se despidió, David sintió que si lo dejaba marchar otra vez, se arrepentiría para siempre. «Quédate a cenar», le dijo. El chico dudó, pero aceptó. Comieron en silencio en la pequeña cocina parroquial. David apenas probó bocado. Luis habló de su vida en Oviedo, de la libertad que sentía lejos del pueblo. «Allí nadie me mira como si tuviera algo que esconder», dijo. David bajó la vista. «Aquí es distinto. La gente no olvida». Luis lo miró fijamente. «¿Y tú? ¿Has olvidado?» El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. David intentó cambiar de tema, pero su voz tembló. «He intentado seguir adelante». Luis asintió, con una leve sonrisa triste. «Yo también, pero hay cosas que uno no puede dejar atrás». Después de cenar, Luis se levantó para irse. En la puerta se detuvo. «No sé si volveré pronto», dijo. David lo miró, sintiendo que algo en su interior cedía. Dio un paso, luego otro, hasta quedar frente a él. No lo pensó, solo lo abrazó. Fue un gesto contenido, breve, pero cargado de todo lo que habían callado. Luis no se apartó. Durante unos segundos, respiraron al mismo ritmo. Luego se separaron sin decir palabra. El chico se fue y David se quedó de pie, sintiendo el eco de ese contacto en la piel. Los días siguientes fueron una tortura. Cada vez que escuchaba pasos en el atrio, creía que era él. Cada vez que sonaba el teléfono, esperaba su voz. Finalmente, una tarde, lo encontró esperándolo en el banco de piedra frente al cementerio. Luis llevaba una chaqueta ligera y la mirada cansada. «He pensado mucho», dijo sin rodeos. «No puedo seguir fingiendo que no siento nada, pero tampoco quiero esconderme más». David lo escuchó sin moverse. «Sabes que esto puede destruirlo todo». Luis asintió. «Lo sé, pero vivir así también me destruye». El viento soplaba con fuerza, levantando hojas secas. David sintió que la decisión se acercaba como una marea imposible de detener. «No puedo prometerte nada», murmuró. «No quiero promesas», respondió Luis. «Solo quiero verdad». El cura cerró los ojos. Durante años había predicado sobre la verdad, pero nunca se había atrevido a vivirla. Lo miró una vez más, intentando memorizar su rostro. «Si seguimos esto, no habrá vuelta atrás». Luis dio un paso adelante. «Ya cruzamos esa línea hace tiempo». Esa noche, David no durmió. Caminó por la iglesia vacía, las velas encendidas como testigos. Se sentó frente al altar y pensó en los años que había dedicado a servir, en todo lo que había renunciado para mantener su vocación intacta, y se dio cuenta de que no era fe lo que lo mantenía allí, sino miedo. Miedo a decepcionar, a perder el respeto de los demás, a ser juzgado. Pero el amor, el que había sentido por Luis, era lo único que le hacía sentir que aún estaba vivo. Al amanecer, fue al campanario y miró el horizonte. El sol comenzaba a teñir los tejados del pueblo. Cerró los ojos y, por primera vez, rezó sin palabras.
No pidió perdón ni fuerza, solo paz. Cuando bajó, Luis lo esperaba junto al portón. ¿Te he despertado?, preguntó con una sonrisa suave. No, no dormí, respondió David. Luis se acercó un poco más. Entonces estamos igual. Hubo un silencio largo. Luego, sin pensarlo demasiado, David extendió la mano. Luis la tomó sin vacilar. No fue un gesto desafiante ni oculto. Fue simple, humano. Dos hombres caminando juntos por la calle, empedrada, mientras el pueblo despertaba. No sabían qué vendría después, ni cuánto tiempo podrían sostener ese frágil equilibrio. Pero en ese momento, por primera vez en años, David sintió que no tenía nada que esconder, solo el peso de su verdad, ligera y devastadora a la vez. La noticia se propagó como el fuego. Bastó que alguien los viera caminando juntos aquella mañana para que las habladurías explotaran. En el pueblo, los secretos no duran. Doña Carmen fue la primera en insinuarlo durante la reunión parroquial. El padre David está muy unido al chico ese, dijo con voz azucarada. Las miradas se cruzaron, y en menos de un día, todo Santillana del Monte murmuraba. Padre Manuel lo llamó a su despacho. No levantó la voz, pero sus palabras dolieron más que un grito. Hijo, lo que la gente comenta es grave. No solo por ti, por la iglesia, por la comunidad. David escuchó en silencio, sintiendo cómo cada frase le arrancaba algo por dentro. Cuando el anciano sacerdote terminó, solo pudo responder. No he hecho nada malo. Manuel suspiró. A veces basta con que lo parezca. Esa tarde, Luis lo esperó en la puerta lateral de la iglesia. Me lo imaginaba, dijo con calma, pero sus ojos reflejaban miedo. David intentó sonreír, sin éxito. Nos observan, Luis. No entienden lo que esto es. El chico asintió. Tal vez no hace falta que entiendan. Tal vez basta con que nosotros sí lo sepamos. David quiso creerle, pero el peso del lugar, los años de juramentos, las miradas, todo caía sobre él como una piedra. Durante los días siguientes, trató de mantener las apariencias. Sonreía en los sermones, visitaba enfermos, seguía con las tareas. Pero dentro estaba vacío. Luis, en cambio, parecía decidido. Lo buscaba menos. Hablaban solo lo justo, pero cada vez que se cruzaban, bastaba una mirada para que el mundo se detuviera. Esa tensión, esa distancia, era más peligrosa que cualquier rumor. Una noche, el padre Manuel lo encontró en la sacristía, sentado frente al altar. «Te están vigilando», le dijo sin rodeos. «Si sigues así, el obispo se enterará». David levantó la cabeza. «¿Y si ya lo sabe?» El viejo lo miró en silencio. «¿Es verdad, entonces?» David no contestó. «No puedo negar lo que siento», murmuró al fin. El silencio que siguió fue pesado, casi misericordioso. «Entonces reza, hijo, porque el amor no siempre salva». Al día siguiente, Luis llegó temprano para ayudar con los preparativos de una boda. La iglesia estaba llena de flores blancas y velas. El ambiente olía a incienso y miedo. Mientras colgaban cintas en los bancos, Luis rompió el silencio. «No pienso seguir escondiéndome», dijo. David lo miró, sin entender. «No vine aquí para fingir que no me importa. Vine porque te quiero». Su voz no temblaba, pero sus ojos sí. David sintió un golpe en el pecho. Nadie había pronunciado esas palabras en voz alta. «Luis», intentó decir algo, pero el chico dio un paso más cerca. «Lo sé, tienes miedo, pero yo también. La diferencia es que tú llevas años viviendo así. Yo no quiero esa vida». Las palabras lo atravesaron. Durante años había enseñado a otros a vivir sin miedo, mientras él se escondía bajo su sotana. Quiso responder, pero el sonido de unos pasos los interrumpió. Doña Carmen apareció en la puerta. Su expresión fue suficiente para entenderlo todo. «Dios mío», murmuró. Dejó caer el ramo que llevaba y salió sin decir más. El silencio que quedó fue insoportable. David se apoyó en el banco, pálido. «Nos vio», dijo con un hilo de voz.
Luis asintió, sin moverse. Ya da igual, esto iba a pasar tarde o temprano. Esa noche, el teléfono sonó. Era padre Manuel. El obispo viene mañana, quiere hablar contigo. David cerró los ojos. Lo supo al instante. La calma había terminado. No durmió. Caminó por la iglesia en penumbra, tocando los bancos, las columnas, los vitrales. Todo lo que amaba estaba a punto de volverse en su contra. Al amanecer, Luis llegó con una maleta pequeña. «No quiero que esto te destruya», dijo. David negó con la cabeza. «Ya no puedo seguir viviendo en mentira». El chico dio un paso hacia él. «Entonces quédate conmigo». David lo miró, sintiendo cómo la fe y el deseo se enfrentaban por última vez. «¿Y si me quitan todo? Te quedarás con lo que importa». El resto del día fue una espera insoportable. Cuando el obispo llegó, la conversación fue breve. Palabras medidas, tono paternal. «No hay pruebas, pero hay dudas. La confianza se ha roto. Por el bien de todos, será mejor que te apartes». David escuchó sin defenderse. Ni siquiera intentó mentir. Sabía que ya había elegido, solo que no lo había dicho en voz alta. Al salir, vio a Luis esperándolo junto al portón. El chico lo miró en silencio, como si supiera la respuesta. David se acercó despacio, con una calma que no sentía. «Me piden que me vaya». Luis lo miró con tristeza. «¿Y qué vas a hacer?» David respiró hondo. «Voy a quedarme contigo». Esa noche, mientras el pueblo dormía, cerró la puerta de la iglesia por última vez. No hubo discursos ni lágrimas, solo el sonido de las llaves cayendo en el suelo y el eco de sus pasos alejándose. En el aire quedaba el olor del incienso, mezclado con el de la libertad. No sabían a dónde irían ni cómo empezar, pero por primera vez no sentían culpa. Solo verdad, desnuda y frágil, como una oración sin palabras. El amanecer los encontró en la carretera que salía del pueblo. El cielo tenía ese tono gris de los días nuevos, y el aire olía a hierba mojada. Luis conducía en silencio, concentrado en la curva del camino. David miraba por la ventana los prados que se perdían entre la niebla. No habían hablado mucho desde que dejaron la parroquia atrás. No hacía falta. Cada kilómetro era una forma de despedirse. Cuando el campanario del pueblo desapareció tras las colinas, David sintió una punzada en el pecho, pero no se permitió mirar atrás. Era libre, y sin embargo, la libertad dolía. Llegaron a una pequeña casa rural en las montañas, propiedad de un amigo de Luis. Tenía lo justo: una cama, una estufa, una mesa vieja. Nada de crucifijos, nada de sotanas, solo silencio. Al principio, David no sabía qué hacer con tanto vacío. Pasó los primeros días enmudecido, observando a Luis moverse por el lugar con naturalidad. El chico recogía leña, cocinaba, salía a caminar por los senderos. Intentaba actuar como si todo fuera normal, pero ambos sabían que no lo era. Por las noches, el silencio pesaba tanto como las campanas que antes marcaban su rutina. Una tarde, mientras encendían la chimenea, Luis rompió el silencio. «¿Te arrepientes?» David no respondió al instante. Observó el fuego, cómo las llamas devoraban la madera. «No lo sé. Dejé toda una vida atrás». Luis se sentó frente a él. «No la perdiste, la elegiste». David levantó la mirada. «La iglesia era mi casa. Y ahora esta lo es». David quiso creerle, pero el vacío seguía ahí, una sombra en el pecho. «He dedicado mi vida a enseñar que el amor es sacrificio. Y ahora me pregunto si no confundí sacrificio con miedo». Luis sonrió levemente. «Entonces ya sabes la diferencia». Con los días, la tensión empezó a disolverse. Las mañanas se llenaban de rutinas nuevas. Café, caminatas, palabras sencillas. Luis lo hacía reír, y eso era nuevo. A veces se tocaban al pasar, un roce casual que decía más que cualquier confesión. En una de esas tardes de lluvia, mientras el sonido del agua golpeaba los cristales, Luis se acercó despacio. No dijo nada, solo lo abrazó. David sintió que todo su cuerpo se relajaba,
como si por fin pudiera respirar sin culpa. No hubo palabras, ni promesas, solo ese gesto, cálido y silencioso, que cerraba una herida que llevaba años abierta. Poco a poco, la vida se volvió soportable, incluso hermosa. David empezó a escribir, no sermones, sino reflexiones, sobre la fe, la verdad, el amor. Tal vez algún día las publique, decía Luis bromeando. Solo si tú las lees antes, respondía David. Las tardes pasaban lentas, sin ruido. A veces llegaban cartas del pueblo, unas con buenos deseos, otras con reproches. Padre Manuel le escribió una breve nota. No te juzgo, te rezo. David la guardó entre las páginas de un cuaderno, sin responder. Un domingo, al amanecer, Luis lo despertó para ver el sol salir sobre las montañas. Se sentaron en el porche, envueltos en mantas. La luz dorada iluminaba los valles, y el silencio era tan perfecto que parecía sagrado. ¿Te das cuenta?, dijo Luis. No hace falta una iglesia para sentir a Dios. David sonrió. Tal vez Dios siempre estuvo aquí, esperándonos. Luis apoyó la cabeza en su hombro. ¿Y ahora qué haremos? David miró el horizonte. Vivir, sin esconder nada. El tiempo empezó a medirse distinto, no por campanas ni horarios, sino por pequeños gestos. El olor del pan recién hecho, la risa compartida, la mano que buscaba otra al caer la noche. Algunas veces, David soñaba con la iglesia, con los bancos vacíos y la voz del coro. No sentía tristeza, solo gratitud. Había amado aquel lugar, pero ahora entendía que la fe no era una prisión, sino un camino. Y él había encontrado el suyo. Meses después, un visitante llegó al refugio. Era Padre Manuel, más envejecido, con la mirada cansada. «Tenía que verte», dijo al entrar. «El obispo preguntó por ti». David lo invitó a sentarse. Hablaron largo rato. No hubo reproches. Al marcharse, el anciano se detuvo en la puerta. «¿Eres feliz, hijo?» David lo pensó un segundo. «Sí, pero no como antes, de otro modo». Manuel asintió. «Entonces que eso te baste». Esa noche, cuando el silencio volvió, David abrió la ventana. El aire era frío, limpio. Luis dormía en el sofá, tranquilo. El fuego chispeaba en la chimenea. Por primera vez en años, no sintió culpa ni miedo. Solo calma. Se dio cuenta de que su vida, tan controlada, tan medida, se había convertido en algo tan simple como el acto de respirar. Miró hacia el cielo, las estrellas brillando sobre las montañas, y pensó que, después de todo, la fe no era renunciar a lo que uno siente, sino tener el valor de vivirlo sin vergüenza. Cerró la ventana, volvió al sofá y se acomodó junto a Luis. No hicieron falta palabras. El silencio, por primera vez, era paz. Esa noche, el antiguo pastor que había enseñado a otros a creer, por fin creyó en sí mismo.